Ustedes escriban como título: ¿cuándo se utiliza el teorema de los senos? Entonces, este teorema de los senos, el teorema de los senos, se utiliza en dos casos. Escriban los muchachos. Primer caso, escriban: cuando se conocen dos ángulos y un lado. Cuando se conocen dos ángulos y un lado. Y aquí está el casito. Primer caso. ¿Qué se conoce? Se conoce en este triángulo, mire que está aquí, que lo voy a remarcar para que lo vean. Mírelo. En ese triangulito se conocen dos ángulos. ¿Cuáles ángulos? Los voy a marcar. Mire, el ángulo B y el ángulo A. Y se conoce un lado. Puede ser cualquier lado de estos tres. Entonces, en este caso se conoce este ladito. Vamos a ver si lo puedo hacer como una bolita. Listo. Ese lado. Entonces dice: cuando se conocen dos ángulos, listo, cuando se conocen dos ángulos y un lado, se aplica el teorema de los ¿qué? De los senos. O sea, para este caso se aplica el teorema de los senos. Listo. Pero también se utiliza el caso 2. ¿Cuál es el caso 2? El caso 2 es cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Caso 2. Cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces, observen que se conocen dos laditos. Ustedes conocen el lado A, mírelo. Voy a hacerlo con este cuadradito mejor. Ustedes conocen dos lados, mírelo, este y este. Pero ¿cuál es la otra condición? Que se debe de conocer el ángulo opuesto a uno de ellos. Y entonces observe que si este es el lado B, obviamente que este es el ángulo B. Y si este es el lado A, este sería el ángulo A. Y si este es el lado C, este sería el ángulo C, vean. Entonces, se conocen dos lados y tiene que ser el ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces, el ángulo opuesto tiene que ser o el ángulo A o el ángulo B. En este caso se conoce, y ahí se da cuenta, mire, que se conoce es el ángulo A, que es opuesto a este. En esos dos casos, se aplica el teorema de los senos. ¿Cuál? Este, que la relación existente entre el seno de un ángulo y su lado opuesto siempre es constante. Bueno, entonces, empecemos. Copien este triángulo que está aquí. Entonces vamos a resolver ese triángulo. Entonces, este es el triángulo que vamos a hacer. Bueno, listo. Entonces, en ese triángulo sabemos que este es el ángulo A, que este es el ángulo B y este es el ángulo C. Bueno. Listo. Entonces, ¿qué tenemos como conocido? Vamos a colocar allá, conocido. Ahí debajito del triángulo,
Vamos a colocar lo que tenemos como conocido. Y vamos a resolver ese triángulo. Entonces, si lo vamos a resolver, le vamos a encontrar el valor de los tres lados y el valor de los tres ángulos. Entonces, aquí tenemos lo desconocido. Listo. Entonces, lo conocido. Conocemos el ángulo A. Entonces, el ángulo A. ¿Cuánto vale el ángulo A? El ángulo A vale 45 grados. Listo. ¿Qué más conocemos? El lado A. Entonces, el lado A, que es el lado opuesto al ángulo A. ¿Vale cuánto? 8. Listo. Entonces, conocemos esto. ¿Qué más conocemos? B. Entonces, B vale 7. Entonces, vamos a mirar qué es lo que conocemos. Entonces, conocemos dos lados, mire, dos lados, listo, y conocemos el ángulo opuesto a uno de ellos. O sea, tenemos el caso número 2. Tenemos el caso número 2. Listo. O sea que conocemos dos lados, subrayemos eso para que todos lo se den cuenta, o marquémoslo con azul. Entonces conocen dos lados, véanlo. Listo. Y el ángulo opuesto a uno de ellos. Eso es lo que conocemos. Bueno, listo. ¿Qué es lo desconocido? Entonces, lo desconocido, mire. Entonces, si conocemos el ángulo A, nos falta conocer el ángulo B. Nos falta conocer el ángulo C. Y nos hace falta conocer el lado C. Entonces, esto para nosotros es lo conocido, mírelo. Y esto para nosotros es lo desconocido. Entonces, ¿hacia dónde nos vamos? Nos vamos a ir a conocer estas incógnitas. ¿Listo? Entonces, es un triángulo oblicuo ángulo. Entonces, vamos a aplicar el teorema de los senos. Pero el teorema de los senos se puede aplicar de esta manera, mire, con esta fórmula o con esta fórmula. Escriban las dos fórmulas. Bueno, y en esas dos fórmulas coloquemos lo que conocemos. Entonces, miremos a ver qué es lo que conocemos. Entonces dice que conocemos el lado A. Entonces, marquémoslo. Conocemos el lado A. Utilicen los lápices de color, muchachos. Conocemos a A, mire, listo. Conocemos también a B, mire, el lado B, listo. Entonces, márquenlo para que sepan qué es lo que conocen, listo. Y conocemos el ángulo A. Entonces, conocemos también el ángulo A. Si conocemos el ángulo A, con la calculadora conocemos el seno. Entonces, aquí conocemos el ángulo A. O sea que conocemos el seno. Listo. Entonces, observe que las incógnitas de nosotros son las rojas. Las que voy a hacer con rojo. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas? El lado B, el ángulo B, mire. Bueno, esto no sé dominar esa vaina. Voy a utilizar los cuadritos. Entonces, no conocemos el ángulo B, mírelo. No conozco el lado C, mírelo. Y no conozco el ángulo C. Vean aquí, las mismas cositas son desconocidas. Estas son las desconocidas. O sea que lo que nosotros tenemos que aplicar es la fórmula para conocer las rojas. Entonces, empecemos. Entonces, voy a conocer una de estas. Entonces, observe de que coloqué este así, miren. Entonces, observe de que conozco a A, el lado A, conozco el lado B y conozco el ángulo A. Entonces, puedo hallar el ángulo ¿qué?
B. Entonces aquí lo coloqué, miren. Entonces coloquemos lo que conozco, miren. Entonces conozco ¿a quién? A. Conozco también el ángulo A, mírenlo. Listo. Y conozco también el lado B, véanlo. Listo. Voy a hallar el seno de B. Entonces, venimos acá. ¿Cuánto vale A? Entonces, A vale 8. Listo. ¿Cuánto vale el ángulo A? Vale 45 grados. Listo. ¿Cuánto vale B? Vale 7. ¿Y qué vamos a hallar? El ángulo B. Entonces, despejo aquí. ¿Qué hago? Mando este seno que está dividiendo aquí a multiplicar. Este seno que está dividiendo a multiplicar el 7 y el 8 que está multiplicando lo mando a dividir. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó esto, muchachos. Vean. 7 por el seno de 45 dividido entre ¿quién? Entre 8. Entonces voy a utilizar el lápiz para que lo vean bien. Entonces me voy a trasladar de aquí a acá. Listo. Entonces tenemos seno de B es igual. Y voy a utilizar la calculadora. 7 por el seno de 45. Entonces vamos a utilizar 4 cifras decimales. Entonces da 0,7071. Listo. Bueno. Y todo esto queda dividido entre ¿quién? Entre 8. Listo. Entonces ahora hagamos ese paso. Entonces, seno de B es igual. Y hagamos toda esta división. 0,6187. Y ahora, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar el ángulo B. Entonces, el ángulo B dice aquí que es igual al arcoseno. ¿Cómo se escribe eso? Eso se escribe en la calculadora así. Arcoseno. De esta manera, como seno a la menos 1. Entonces, arco cuyo seno vale 0,6187. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Tienen que utilizar la calculadora y hacen lo siguiente. Cogen el 0,6187. Entonces, colocan 0,6187. Ese es el primer paso. Luego, ¿qué hacen? Van y buscan la tecla Shift seno. O mejor, no lo hagan así. Utilizan primero la tecla Shift seno. Seno. Listo. Y apenas metan esa tecla Shift seno, le aparece seno a la menos 1. Entonces, con esta tecla, mire, le aparece ahí en la calculadora seno a la menos 1. O sea que están metiendo esto de acá. Esto es igual en la calculadora, le aparece sen a la menos 1. Entonces, luego, ¿qué hacen en la calculadora? Meten este número. Entonces voy a meter ese número acá. 0,6187. Y luego, ¿qué hacen? Entonces, colocan ese número. Entonces, seno, shift, sen,
van conmigo los que tienen calculadora, paréntesis, 0,6187, cierran paréntesis y colocan igual. Y les da un número, 38,22. Entonces esto les va a dar aquí 38,22. ¿Cómo hacen para convertir ese número en grados, minutos y segundos? Entonces van a la calculadora y meten la tecla grados, minutos y segundos. Entonces grados, minutos y segundos, y apenas metan la tecla grados, minutos y segundos, 38 grados, ¿qué más? 13 minutos, le da esto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este valor que tiene aquí, que le dio esto, ese es el valor de B. O sea que el ángulo B vale este ángulo. Entonces coloquémosle, B vale, el ángulo B vale 38 grados, 13 minutos, 16,55 segundos. Bueno, y ahí, ¿qué hemos hecho? Hasta ahora, muchachos, hemos hallado el ángulo ¿qué? B. Nos falta hallar el ángulo C y el lado C. Segundo paso. Entonces, al segundo paso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el ángulo C. Entonces, tomen esta fórmula. Ángulo C. Entonces, ¿se acuerda cómo hallábamos esta fórmula? Esta fórmula salía de esto, miren. Que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo vale 180 grados. Entonces, A más B más C es igual a 180 grados. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es despejar a C, miren. Si yo despejo a C, tengo que mandar todo esto que está aquí, mire, que está sumando, mire, lo tengo que mandar aquí, ¿a qué? A restármelo. Y quedaría esa fórmula. Entonces, la fórmula diría que C es igual a 180 menos la suma de A más B. Entonces, cojo a C. Voy a hallar el ángulo C. Entonces, el ángulo C será igual a 180 grados menos A. ¿Pero cuánto vale A? 45 grados. Más B. Listo. Entonces, ¿qué hacemos con eso que está ahí? Entonces vamos a la calculadora. Y entonces la calculadora nos va a entregar esto. Entonces, ¿qué cogemos? 180 grados menos, paréntesis, 45 grados más 38 grados, luego 13 minutos, la tecla minutos, y luego 16,55 segundos, paréntesis, y colocamos igual, y eso nos dio 96 grados. Los que la hicieron les da 96 grados, 46 minutos, o sea que estas clases siempre tienen que traer calculadora, muchachos. 46 minutos, 43,55 segundos. Y ese es el valor del ángulo C. Encerrémoslo.
Y ese ya sería el paso 2. Hallamos el valor del ángulo C. Y nos queda, por último, hallar el valor del lado C. Entonces ese es el tercer paso que lo voy a ejecutar aquí. Entonces, tercer paso, mírelo. Entonces, hallo a C, ¿con qué? Con la fórmula que tienen ustedes para hallar los lados. Entonces, ya saben ustedes que el ángulo C ya lo acabaron de conocer, mírenlo. El lado A lo conocen, mírenlo. Y el ángulo A también lo conocen, vean. Por lo tanto, si ustedes conocen, mire, este lado, mire, conocen este ángulo que está aquí, mírenlo, y conocen este no lo conocen, conocen este lado, y conocen este no lo conoce, lo voy a borrar. Listo. Entonces yo coloco la fórmula de esta manera, vea, C es al seno de C, o sea, de aquí para acá, como A es al seno de A, y voy a hallar a C. Entonces, despejemos, mandemos este seno aquí a multiplicar. Entonces quedaría C, o sea, el lado C, es igual ¿a quién? A A por el seno de C sobre el seno de A. Y reemplacemos los datos. Me tienen que ayudar. Entonces, los datos. ¿Quién es A? Entonces, A vale ¿cuánto? 8, ¿no? Ya estamos terminando, muchachos. Por el seno de C, que fue el que hallamos ahorita, ¿vale cuánto? 96 grados, 46 minutos, 43,55 segundos. Sobre el seno de A, es sobre el seno de 45 grados. Entonces tenemos que utilizar la calculadora. Entonces vamos a hallar a C. Entonces lado igual, entonces cogen la calculadora, 11,23. Lado C. Y con eso, muchachos, terminamos esta clase.